Vamos a referirnos hoy a la enfermedad diverticular del colon, que es una patología muy frecuente que muchas veces se manifiesta clínicamente y muchas veces no. Eso es una de las características que van a tener que valorarse en esta patología. Por lo tanto, la definimos en primera instancia como la presencia de evaginaciones de la pared del colon, o sea, una evaginación de la pared del colon única o múltiple, congénita o adquirida. A tener en cuenta sobre esta enfermedad es que se trata de una enfermedad muy frecuente en el colon. Es una patología benigna altamente frecuente, tiene diversos tipos de manifestaciones clínicas que puede llevar a problemas en el momento de realizar el diagnóstico y al mismo tiempo presenta complicaciones en ocasiones severas. Las complicaciones pueden tener una mortalidad importante, sobre todo en el caso de las peritonitis, donde puede llegar hasta un 80% de mortalidad. Una de las características importantes es que esta enfermedad se manifiesta en la mayor parte de las veces de forma asintomática. Por eso mismo es muy difícil de determinar su verdadera incidencia. La mayoría de los pacientes van a permanecer asintomáticos durante toda su vida. Aumenta su prevalencia con la edad, sin embargo, hay que tener en cuenta que está sobre todo vinculada su aparición a la edad más avanzada. Por lo tanto, se ve que hay un aumento desde un 5% en pacientes menores de 40 años hasta más de un 65% en mayores de 80 años. ¿A qué llamamos entonces divertículos desde el punto de vista anatomopatológico? Hay que recordar la constitución normal de las capas del colon, como vemos ahí, mucosa, submucosa, la capa muscular en dos capas, una capa circular completa interna y la longitudinal externa que está formada por tenias o que forma tenias y la serosa por fuera. Los divertículos más frecuentes son llamados falsos divertículos, que son herniaciones de la mucosa, y estas herniaciones de la mucosa, como se ve en la foto, aparecen en los puntos débiles de la pared, justo en el sector donde penetran los vasos rectos hacia la mucosa y hacia la submucosa. Y esto se produce en general en las zonas intertenias, que son las zonas también más debilitadas. Existen, por lo tanto, dos tipos de divertículos: los falsos o de pulsión, por lejos los más frecuentes, que son adquiridos y que están compuestos, por lo tanto, por mucosa, submucosa y serosa en los bordes mesocólicos y antemesentéricos, y se forman de la forma que señalábamos recién. Están conformados como señalábamos recién. Por otra parte están los divertículos verdaderos. Estos son congénitos, están compuestos por todas las capas del órgano, son mucho menos frecuentes y tienen una distribución diferente que los divertículos falsos. Con respecto a la ubicación de los divertículos dentro del colon, la topografía de los mismos varía de acuerdo al tipo de divertículos que se trate y también a la distribución geográfica de esta enfermedad. De tal forma vemos que en Occidente predominan en el colon distal, sobre todo en el sector sigmoideo, que es el más frecuentemente involucrado, tanto en frecuencia de aparición de divertículos como en cantidad de los mismos. Y estamos hablando de divertículos falsos, de divertículos formados solo por mucosa y serosa. Mucosa, submucosa y serosa, perdón. El 15% de ellos pueden ubicarse en el lado derecho del colon. Por otra parte, en otros países donde se reconocen sobre todo otro tipo de origen de los divertículos, predominan del lado derecho, sobre todo en Asia y África. Con respecto al número, puede variar desde únicos a múltiples, pudiendo llegar a cientos de divertículos. El tamaño puede ser variable tanto en el ostium del divertículo en cuanto al tamaño en longitud del mismo. Se reconoce que a derecha el anillo y el saco de los divertículos es de mayor tamaño y las arterias que atraviesan van junto con el divertículo, atravesando con la mucosa la pared colónica, están más expuestas a la injuria, explicando de esta forma que estos divertículos sangran un poco más que los divertículos, más frecuentemente que los divertículos del colon izquierdo. Con respecto a la etiopatogenia de la enfermedad diverticular, está directamente vinculada a la dieta, en particular a la ausencia o la disminución de fibras en relación a la ingesta de grasas o harinas refinadas. Esto genera constipación y la constipación produce alteraciones motrices en el colon que terminan favoreciendo la aparición de estos divertículos. Existen dos mecanismos principales, como señalamos acá: y alteraciones de la motilidad del colon,
a veces asociadas a algún tipo de anomalía de la pared muscular, que determinan que la contracción se produzca en forma no organizada por segmentos, es decir, se alternan sectores de contractibilidad muscular con sectores de menor contractibilidad, dentro de los cuales se produce un aumento de la tensión intraluminal sobre la pared del órgano. Esto se llama teoría de la segmentación, esbozada por Painter, y que es lo que determina o favorece la herniación de la mucosa a través de las zonas débiles de la pared. Un elemento favorecedor de esto, como decíamos, es la carencia o falta de fibras alimentarias. Los factores de riesgo, por lo tanto, para esta enfermedad son la dieta baja en fibras asociada al sedentarismo y en algunos casos algún tipo de mesenquimopatía. Lo que determina la dieta baja en fibras y el sedentarismo es un aumento también del tiempo de tránsito intestinal, favoreciendo, por lo tanto, los mecanismos de alteración tensional dentro del órgano que favorecen la herniación mucosa. ¿Qué sucede en la evolución de esta enfermedad? Pues que el 80% de los pacientes con enfermedad diverticular del colon van a permanecer asintomáticos. Va a haber, sin embargo, un 20% de los pacientes que van a presentar síntomas, que luego detallaremos, y en algunos casos van a llegar a tener complicaciones. El 50% de los pacientes que presentan complicaciones no han presentado en realidad elementos clínicos previos, es decir, debutan con la complicación. Y se ha demostrado, o hay estudios que han demostrado, que luego de una complicación va a haber un 30% de chances de que el paciente presente una nueva complicación. Y a su vez, el 25% de estos que presentan una nueva complicación pueden morir por la enfermedad. O sea, ahí está la mortalidad eventual de la enfermedad diverticular del colon. En el caso de los pacientes que cursan asintomáticos, gran cantidad de ellos, se trata de un hallazgo casual de los divertículos, en general durante un estudio. No requiere por sí solo un estudio diagnóstico posterior, es decir, no hay que hacer un seguimiento, ni mucho menos endoscópico de los divertículos. Simplemente, una vez que se constata, lo que hay que hacer es recomendar algunas precauciones para disminuir la progresión de la enfermedad o la aparición de complicaciones. Y esto pasa por la recomendación de una dieta rica en fibras vegetales. Y es muy discutible si hay que agregar algún tipo de medicación como los antiespasmódicos. El diagnóstico en esta etapa, el diagnóstico de la enfermedad diverticular, se basa fundamentalmente en estudios radiológicos y endoscópicos. El radiológico, el colon por enema doble contraste, y el endoscópico, la fibrocolonoscopía. El colon por enema es un estudio que permite visualizar los divertículos con mayor sensibilidad que la fibrocolonoscopía. Actualmente es un estudio relativamente en desuso, pero permite visualizar las imágenes de adición que podemos ver en esta imagen, donde en el borde del sigmoides, en este caso, se ven múltiples imágenes que muestran lo que son los divertículos sobre la superficie colónica. La fibrocolonoscopía, por su parte, puede también visualizar los divertículos, particularmente cuando estos son grandes. Su utilidad principal es, sin embargo, descartar otro tipo de patologías, sobre todo patologías neoplásicas, sobre todo tumores, pólipos, colitis sementarias, inflamatorias, isquémicas y todo tipo de patologías colónicas, aparte de la propia colopatía diverticular. Vemos aquí en esta imagen unos divertículos de ostium amplio, uno de ellos con un fecalito que se ve en la imagen superior, que puede en su ubicación dentro de un divertículo obstruir el mismo y precipitar un evento inflamatorio. Lo más importante a retener, sin embargo, de la fibrocolonoscopía es que la misma no debe indicarse nunca en agudo. Debe aguardarse un tiempo prudencial luego de desaparición del episodio inflamatorio para poder realizarla, dado que si no se corre con un elevado riesgo de complicación, sobre todo de perforación colónica. Por su parte, la tomografía computada tiene una utilidad principal en el momento en que existe una complicación de la colopatía diverticular. Tiene en estos casos un 67 a 93% de sensibilidad y va a permitir ver el engrosamiento parietal, como se ve en la imagen inferior derecha claramente, con hipodensidad de la grasa pericólica por elementos inflamatorios pericolónicos y en ocasiones de complicaciones más severas, eventualmente la extravasación de gas y o de contraste a punto de partida de un divertículo inflamado perforado.
Vemos aquí abajo a la derecha la imagen de un absceso yuxtadiverticular. Vemos también las imágenes aireadas de los divertículos rodeando la pared colónica. Cuando la colopatía diverticular se manifiesta con síntomas, puede presentarse en primera instancia como una complicación inflamatoria, lo que se denomina una diverticulitis aguda. Se define como la misma un proceso inflamatorio localizado secundario a una microperforación de un divertículo, que da lugar a un absceso de diverso tamaño yuxtacolónico. La presentación clínica típica es el dolor en el abdomen inferior, sobre todo en la fosa ilíaca izquierda, con cierto grado de defensa al examen en general. Se suele acompañar de fiebre, en ocasiones relativamente elevada, hasta por arriba de 38 grados, y un ascenso de la leucocitosis por arriba de 10.000. El diagnóstico clínico de diverticulitis se realiza mediante la asociación de los datos clínicos que mencionábamos más el ascenso de la leucocitosis. Debe descartarse mediante la tomografía computada en estos casos la aparición de un verdadero absceso yuxtacolónico. En la tomografía se van a observar algunos criterios de inflamación, como son, por ejemplo, la pared engrosada por arriba de 5 milímetros y la infiltración de grasa pericolónica. Son criterios menores, presentes en general en los casos leves. Criterios mayores, en los casos complicados, son la presencia de un absceso o la presencia directamente de gas y contraste extraluminal. Con respecto al tratamiento en esta etapa de la diverticulitis, se descarta primero las complicaciones. Descartadas las mismas, se aguarda en general para completar el diagnóstico la remisión del empuje, y para realizar ya sea el colon por enema como la fibrocolonoscopía. Y en primera instancia, entonces, lo que se realiza es un tratamiento médico en base a reposo dietético, la realización de antibióticos por vía intravenosa por 48 horas y luego vía oral por 7 días, es lo que se realiza generalmente. ¿Cuáles son las complicaciones a tener en cuenta? Fundamentalmente son las peritoneales, la presencia de un absceso o eventualmente de una peritonitis difusa, en forma crónica la presencia de fístulas, la presencia también en agudo de hemorragias y más raramente la presencia de oclusión, lo cual ocurre luego de muchos episodios de empuje a lo largo de los años con la aparición de una fibrosis y estrechez de la pared del colon. Con respecto al absceso diverticular, recordamos que se trata de una colección supurada en cavidad neoformada, en este caso sobre la pared del colon sigmoides, y se presenta clínicamente con dolor, la tumoración a veces palpable, fiebre y leucocitosis persistente, con elementos de irritación peritoneal, en este caso localizada. Las complicaciones infecciosas de las diverticulitis han sido clasificadas en forma clásica por Hinchey, que distingue 4 situaciones diferentes. La presencia de un absceso sobre el colon pericólico que no llega a comprometer los órganos pelvianos es el tipo 1. El tipo 2 corresponde a un absceso pelviano o retroperitoneal. Se trata de un absceso mayor que compromete órganos vecinos por vecindad, donde los órganos vecinos forman parte de la pared de ese absceso. El tipo 3, la peritonitis purulenta difusa. En este caso es la complicación de un absceso que ha evolucionado a romperse hacia la cavidad abdominal y es un absceso no comunicante con el interior, porque es un absceso que se formó con el orificio parcialmente obstruido y que secundariamente se ha abierto. Y por último, la peritonitis fecaloidea, que es directamente el vertimiento de materia fecal hacia la cavidad abdominal por ruptura de un divertículo mayor, en general más atónico, y que da la diseminación de materia fecal en el peritoneo. Y en este caso hay una comunicación franca hacia la luz colónica a través del divertículo perforado. Como ya mencionamos, el gold estándar diagnóstico en esta etapa de absceso es la tomografía computada. Este permite determinar qué tamaño tiene este absceso, dónde está ubicado y qué relaciones tiene en particular con la pared, porque lo que interesa en esta etapa desde el punto de vista terapéutico es ver la posibilidad de solucionarlo mediante un drenaje percutáneo. De ahí el interés a ver cuál es la relación con la pared y los efectos de lograr lo que se llama una ventana ecográfica para poder realizar el drenaje por punción. El tratamiento del absceso en la primera etapa es siempre médico, se inicia con reposo digestivo, los antibióticos empíricos en primera instancia. El tratamiento de la primera etapa, en el Hinchey tipo 1,
es en general conservador. Con el tratamiento médico se espera que remita la situación y que el absceso eventualmente pueda drenarse espontáneamente al colon o remitir directamente y no pase a transformarse en un absceso mayor o en una complicación peritoneal difusa. En aquellos abscesos tipo 2 de Hinchey o bien aquellos que no se resuelven espontáneamente, se puede plantear en primera instancia, como decíamos, el drenaje asistido por punción guiada por ecografía o tomografía. Eventualmente en esos casos, luego si se puede preparar el colon, se puede hacer una resección y anastomosis primaria. Si el absceso no puede tratarse adecuadamente y persisten los elementos infecciosos, puede llegar a tener que realizarse una operación de Armand con una resección y una colostomía terminal proximal con abandono del cabo distal. Por lo tanto, y resumiendo, en los abscesos, en el caso del Hinchey tipo 1, se realiza en primera instancia el tratamiento médico, viendo si se resuelve el cuadro clínico espontáneamente. Si persiste el cuadro clínico a pesar del tratamiento médico, lo mismo en los casos de abscesos voluminosos o abscesos tipo 2, se realiza el drenaje percutáneo de los mismos y posteriormente y en diferido, en forma electiva con preparación de colon previa, se realiza de preferencia la cirugía. En el caso de las peritonitis, estas presentan una mayor mortalidad, sobre todo la peritonitis fecaloidea. La purulenta puede llegar a un 30%, la fecaloidea puede llegar hasta un 90%, en general acompañado de un cuadro séptico de mayor gravedad. La presentación clínica de la peritonitis, como todas ellas, se presenta con dolor difuso que inicia en general en fosa ilíaca izquierda, se acompaña de fiebre, distensión abdominal, silencio abdominal por hilio paralítico y la presencia de tacto rectal de un Douglas doloroso. El diagnóstico de las peritonitis la mayor parte de las veces es clínico. El objetivo inicial del tratamiento siempre va a ser la reanimación, la reposición y el inicio de antibióticos, y en estos casos se va a proceder siempre a una cirugía cuyo gold estándar, su solución más frecuente es la realización de una resección del sector afectado, en general sigmoides, con cierre del cabo distal y abocamiento del cabo proximal bajo forma de una colostomía, lo cual se conoce como operación de Armand, desarrollada por cirujano alsaciano que respondía a este nombre, y se va acompañada siempre de una adecuada toilette peritoneal. De acuerdo a la severidad de la peritonitis y el estado general del paciente, puede optarse por cerrar o no el abdomen luego del procedimiento. La otra complicación que se ve en la colopatía diverticular a largo plazo, con menor frecuencia de las ya mencionadas, pero de importancia por su complejidad muchas veces clínica y terapéutica, es la presencia de fístulas. Se entiende como fístula la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Y estas fístulas, en este caso, ocurren cuando un flemón o absceso a punto de partida diverticular se extiende o irrumpe en un órgano vecino. Fundamentalmente tenemos dos tipos de fístulas, las fístulas internas y las fístulas externas hacia la pared y luego hacia el exterior. Son extremadamente raras y no se ven en general las fístulas intestinales durante la enfermedad diverticular, sino en el curso de complicación por otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Las fístulas son en general entonces internas y son mucho más frecuentes en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Porque en este caso el útero de la mujer cumple el rol de protector, dado que, como veremos, la mayor parte de las fístulas tienden a realizarse hacia vísceras huecas vecinas, y en este caso la que se encuentra más próxima es la vejiga. Se ha encontrado sí que en la mayoría de los pacientes las fístulas son colovesicales. Hay un 25% de casos en mujeres que fueron colovaginales. Y dentro de este grupo hay que destacar que la enorme mayoría ya habían sido histerectomizadas, con lo cual el contacto de la vagina con fondo de saco vaginal con el sigmoides era mayor. O sea, un 50% de los casos ya habían sido histerectomizadas. El resto de las fístulas son menos frecuentes, son las coloentéricas, las colouterinas o directamente colorectales. Los síntomas más comunes de las fístulas en el caso de las colovesicales
son la presencia de neumaturia, o sea, el chorro entrecortado de orina, a veces doloroso, a veces se percibe la expulsión de aire por la uretra, y la presencia de fecaluria, o sea, orinas de aspecto y olor fecaloideo. El pasaje de materias y gases por otra parte por la vagina, eso es patognomónico en las colovaginales, debiendo siempre descartarse con un correcto examen clínico, y al cual pueden agregarse desde el punto de vista paraclínico, como siempre una tomografía para ver la proximidad y a veces la comunicación de un colon diverticular complicado, y al mismo tiempo a veces también un colon por enema puede hacer el mismo diagnóstico, y pueden agregarse estudios como en el caso de las fístulas colovesicales, la realización de cistoscopías o cistografías, por supuesto un correcto examen ginecológico con colposcopía eventual en el caso de sospecha de fístula colovaginal. El riesgo que presentan las fístulas colovesicales es la presencia de una infección urinaria crónica, pasaje a la sepsis, eventualmente complicaciones en la función renal a futuro. Rara vez estas fístulas curan espontáneamente, por lo cual es necesario realizar una cirugía electiva en la cual se realice la reparación de las fístulas, salvo en aquellos pacientes que tengan muy alto riesgo, porque si no, estos pacientes van a morir de sepsis urinaria. En el tratamiento lo que se realiza es la resección de la fístula del trayecto fistuloso, cierre primario, cierre de la fístula, en caso vesical, con rafia vesical, y anastomosis primaria de ser posible con una correcta preparación de colon previo. La sonda Foley, que debe dejarse colocada en la vejiga, debe dejarse aproximadamente durante 7 a 10 días. Por último, pero no menos importante, dado que constituye la otra principal complicación de la colopatía diverticular y que es altamente frecuente y sobre todo en pacientes ancianos, es la hemorragia. Es una hemorragia digestiva baja que suele darse en mayores de 60 años y es constituye la mayor parte de las hemorragias digestivas bajas en pacientes añosos. El mecanismo patológico es la inflamación del cuello del divertículo, pero en este caso con horadación del correspondiente vaso recto, lo cual da un sangrado que a veces puede ser de entidad. La enorme mayoría de las veces esto se detiene solo, son lo que se llaman autolimitados. Muy rara vez requieren cirugía de urgencia, lo cual puede ser sumamente dificultoso de localizar cuál es realmente el origen del sangrado. Por eso el tratamiento siempre es conservador. Solo se va a hacer cirugía en casos recurrentes, en el caso que se puede identificar el sitio exacto del sangrado, en pacientes con aceptable riesgo anestésico quirúrgico y en este caso, en lo posible, una resección con anastomosis. Muchas veces, sin embargo, en los casos en que se requiere realmente una cirugía de urgencia por no poder detener el sangrado, se debe realizar una resección colónica extensa, muchas veces subtotal, para prevenir resangrados.